buenas noches, soy Ana María Lomelí. Es importante conocer los riesgos que existen en la zona donde vivimos o trabajamos y tener un plan de emergencia personal y familiar. ¿Ya tiene usted el suyo? Hoy al filo, la arquitecta Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Buenas noches, bienvenida. Gracias por acompañarnos, secretaria. Muchísimas gracias, Ana María, por invitarme y por tener la oportunidad de conversar con tu auditorio sobre el tema de los riesgos en la Ciudad de México y sobre todo cómo tenemos que prepararnos para enfrentar ese tipo de riesgos. Eres una experta en el tema con mucha experiencia, también con mucha preparación. Platícanos de estos microsismos en la Ciudad de México, que digo, serán micro, pero sí alcanza a darnos un calambre. Da el calambre, evidentemente. Estos microsismos han sucedido en la ciudad durante mucho tiempo. Es decir, por muchos años, te digo, hemos tenido estos microsismos. Pero enjambres, en verdad, tuvimos la última vez en el año 2019, 2020, tuvimos un grupo de microsismos en lo que es Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Allí estuvieron localizados. Estos son normales. Los microsismos son pequeños sismos que no superan los 3.8 y los 4. Es decir, hemos tenido, te digo, antecedentes de un microsismo que ha llegado a magnitud 4. Pero la mayoría de ellos es bajo 3.5, 2, 2.8, 2.3, 2.4. Ahora, estos microsismos son verticales, no son horizontales. ¿Por qué te digo esto? Porque tienen que ver con un reacomodo de las fallas geológicas que hay bajo el suelo de la ciudad. Nosotros tenemos 7 fallas geológicas bajo la ciudad. Incluso, te digo, tenemos que seguir evaluando y seguimos estudiando en ese sentido para saber cuántas son las fallas geológicas que verdaderamente nos cruzan por debajo. Y hay un reacomodo de ellas. A veces se empieza a producir este reacomodo y lo que hace es prácticamente un golpe fuerte. Es como si tú bajaras de un ascensor y pues hay una bajada fuerte, nada más. Cuando las personas dicen, ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Es decir, es tan preciso que el golpe se siente en el epicentro y no hay más, que no tienes tiempo ni para resguardarte, ni para tocar la alerta sísmica, ni nada. La alerta sísmica está hecha fundamentalmente para aquellos sismos que vienen desde el Pacífico, que vienen que nos avisa que el epicentro es allá y nos avisa, y entonces lo que nos da es Oaxaca, es Acapulco, etcétera. Entonces nosotros tenemos 20 segundos, 40, 60, 80, dependiendo del epicentro, tenemos ese tiempo para poder resguardarnos y poder hacer, te digo, todas las acciones que significa una evacuación. Pero en este caso, el epicentro es en la ciudad, en un punto específico. Y en ese punto específico es un golpe, es este reacomodo que se produce. No podemos poner la alerta sísmica, no habría tiempo, ni siquiera es un segundo. Entonces, no se puede usar la alerta sísmica. Estos microsismos no producen ningún daño a las personas y mínimos a la propiedad, Entonces, ahí tengo una duda. Es que entiendo lo que dices y queda claro. Pero, por ejemplo, en tu casa, ahí es en la alcaldía Coajimalpa, pues casi eran imperceptibles los sismos con todo y que sonara la alerta sísmica. Ahora, estos de golpe sí son perceptibles. No quiere decir que, o sea, que te vas acercando a un sismo mayor. O sea, ¿no son avisitos de que China, ahí viene el gran sismo? No, no es un aviso de un sismo mayor, no hay ningún antecedente en ese sentido y tampoco hay antecedentes de que estos microsismos obedezcan a un exceso del uso de agua y que queden estos túneles, como mucha gente dice, quedó un túnel y entonces esto se cayó, etc. No es así, no es así. Esto tiene que ver, te digo, con la geología, tiene que ver con una falla geológica, tiene que ver con un reacomodo de esta falla geológica y pues tenemos antecedentes incluso unos años atrás, en la zona de Mixcoac también se produjeron un enjambre de microsismos. Enjambres son
como muchos, unos poquitos. muchos, Sí, es decir, sí, sí, sí. 4, 5, vamos en 23. Ok. La mayoría de ellos imperceptible, la mayoría de ellos. El único que fue perceptible realmente fue aquellos que han superado los 3 de magnitud. Ahora, ¿cómo sabemos? En este momento tenemos muchas más herramientas en la ciudad para saber, digo, la aceleración con que se dan este tipo de microsismos. Tenemos más estaciones acelerométricas que nos permiten ahora saber en qué lugar más cercano, por ejemplo, el de Miscoac, que la estación más cercana la tenemos en la escuela, la número 8. Ahí está una estación. Y ahí pudimos saber de que la aceleración en ese momento, en ese segundo, fue de 173 gal. Pero porque ahora tenemos las herramientas. Claro. Sí, antes no las teníamos y por lo tanto ni sabíamos Igual qué tipo pasaban y nos enterábamos. Por supuesto. Ahora tenemos una red acelerográfica y tenemos una red sismológica en la ciudad que la doctora Sheinbaum, digo, se ha preocupado enormemente por impulsar justamente este tipo de innovaciones que nos permite tener mucha más certeza de lo que está pasando, certeza de la magnitud, certeza de la aceleración y poder darle rápidamente a la población la información que necesita. Lo mismo, y quiero aprovechar este momento para decirte que ya tenemos funcionando el radar de la Ciudad de México, que está en el Parque Iztapopo, en Amecameca, y que nos permite monitorear en forma permanente lo que pasa con el volcán Popocatépetl. Pero vamos a ir por partes. Va. Hablando de toda esta información, fíjense que yo me acerqué a la secretaria cuando conocí, no, me impresionó y no entendí un atlas de riesgo que tienen pues en tu secretaría, que es fantástico en cuanto a información. En esta página de internet que le estamos poniendo en su pantalla, pueden registrarse, pueden bajarlo, pueden consultarlo, pueden checarlo. Vale mucho la pena conocerlo. Platícanos qué es. Por supuesto, y creo que es interesante que tú también digas que esto es fantástico. Sí. Es verdaderamente importante que la ciudadanía sepa que tenemos un atlas de riesgo nuevo en la Ciudad de México, que tiene cerca de 2.100 capas de información actualizada. No es una información del año 2000 o de 1900, actualizada. Para ello hemos trabajado en forma transversal con todas las dependencias para que nos estén aportando la información actualizada. ¿Esto significa qué? Significa que tenemos una herramienta que es pública, que es fluida, que cualquiera puede entrar y que es importante que la población en general lo vea porque te permite saber dónde vives, qué riesgos tú tienes alrededor tuyo. Incluso tenemos una aplicación al interior del Atlas que te dice a 500 metros cuáles son los riesgos que tú puedes tener, si hay grieta, si hay fractura, si hay subsidencias del suelo, si hay una gasolinera, si hay una gasera, si hay otro tipo de riesgos con los cuales tú tengas que enfrentarte en un momento determinado. Y hemos puesto allí también información y recomendaciones para aquellos que van a comprar una vivienda o que van a rentar una vivienda, Bien, que vean el atlas de riesgo. Esto es muy importante, oigan, si hubiéramos tenido esa oportunidad hace 10 años, no hace 5, pues a lo mejor no viviríamos donde vivimos. Y también nos ayuda porque, pues, puede revisar usted ahí, ¿no? Yo me he metido a estoquear, por así decirles, a curiosear, a conocer en dónde están las escuelas de los hijos, cómo está la situación en donde trabajamos. Platícame ahora, entonces nos metemos a la página y ahí buscamos Ahí ustedes lo que buscan, quieran. ponen su dirección. Esto tiene, digo, en este momento tenemos más de 10 módulos que son distintos, que tenemos información diferente. Por ejemplo, tenemos un módulo de mercados. Es decir, tenemos los 349 mercados de la ciudad y tenemos los riesgos que hay en cada uno de ellos porque estamos trabajando con las alcaldías de manera de que las propias alcaldías también se metan, te digo, a solucionar una serie de problemas de gas, de electricidad, de todo lo que es la señalética de protección civil, tener el programa interno de protección civil. ¿Por qué? Porque necesitamos, te digo, que tanto los locatarios como los usuarios estén seguros en el caso de que estén en un mercado. Y así hemos estado, te digo, ahora con las unidades habitacionales. También estamos trabajando con ellos
y Ok, haciendo lo todo pertinente. bueno, necesito para despedirnos que me platiques dos cosas importantísimas. Esto del autobús de capacitación ¿cómo le llaman? Es Girando con Olin. Girando con Olinda. Está muy bien. Platícanos, porque por ahí lo vemos y ¿qué hacemos en el tema de la prevención? ¿Cómo apoyamos? A ver, Girando con Olin es un aula itinerante, ¿ya? Que la verdad hemos pasado un tiempo largo para poder tenerlo. Verdaderamente es el reflejo de un convenio público-privado que hemos hecho, es decir, la Canaco y las empresas asociadas de la Canaco, más Americ y las industrias asociadas a Americ, más Miyamoto Internacional, otras empresas apoyaron completamente, digo, el poder tener este bus, que era un bus que estaba prácticamente desechado. Tirado, sí. Y lo que hicimos fue trabajar, te digo, mecánicamente el bus, pintarlo, ponerle todo el mobiliario necesario, y en este momento tenemos 6 computadoras al interior del bus, más un video wall, que le permite a los niños entrar y nosotros le enseñamos cómo manejar el atlas de riesgo. Y sobre todo, niños, te digo, que estén en escuelas, que estén en unidades habitacionales, pero también en pueblos originarios De la Ciudad de México. de la ciudad, Ujú. y sectores vulnerables, te digo, de las fronteras de la ciudad, que nunca van a ir a la Secretaría a tomar un curso, pero que nosotros vamos a llevarle esta capacitación allí. Pero también tenemos al interior del bus un simulador de sismo para los niños, que tiene un nivel 6, para que ellos se suban allí y sientan, perciban cuál es el movimiento que podrían tener en el caso de que tuviéramos un sismo de esa magnitud. Entonces, fuera de eso tenemos una cantidad de actividades alrededor, una para incluso los adultos que acompañan a los niños, para darles ¿qué? El plan familiar. El plan familiar. Plan Que familiar. tiene que ver con el tema de la prevención. Así es, plan familiar y la mochila de vida. Y para otra cosa que es muy importante, que mucha gente no sabe. Saben que existen los extintores, pero no saben manejarlos. Es decir, tenemos que ir capacitando a la gente para que sepa cómo manejar estos extintores en sus unidades habitacionales o en el lugar en donde trabajen o donde estudien. Entonces, esta aula itinerante nos permite llegar a mucha más gente, y realmente es la prevención la que tenemos que fortalecer en este momento. De acuerdo. Asociación de ideas, juguemos al filo. Una palabra y lo que se te ocurra a ti. Por favor. Entonces, miedo. Miedo a que tengamos algún fenómeno perturbador en esta ciudad, y que pues la verdad es que queremos estar preparados para eso. Prevención. Prevención es una tarea de primera prioridad para el gobierno, porque en la medida en que nosotros hacemos acciones preventivas, tenemos menos daños en el acervo y tenemos menos pérdidas económicas en los presupuestos tanto de la ciudad como de nuestras regiones y de nuestro país. Emergencia. Emergencia, cada vez más preparados, oportuno, certero y siempre listos para atender a la población en el momento que lo precisen y lo necesiten las 24 horas al día. Inclusión. Inclusión, trabajo para todos. Muchísimas gracias, Miriam Ursúa, secretaria, por habernos acompañado. Y pues tenemos mucho que platicar, porque esto de la prevención todavía nos cuesta trabajo. Y todavía nos falta mucho. Así Gracias. que muchas gracias. Gracias y buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Al filo, buenas noches. Continúe con nuestra programación.